Muy buenos días. Especialmente a todo el público que tan amablemente nos brinda su atención en esta mañana del martes 23 de marzo del 2021. Mi nombre es Ángeles Alto y, como ustedes saben, nos encontramos transmitiendo desde el tercer Congreso Feminista en Chiapas y más específicamente nos encontramos en la cuarta mesa denominada Feministas contra el Feminicidio. Esta mañana nos honran con su presencia en orden alfabético la maestra Leti Darwich, la licenciada Selene Domínguez y la maestra Paulina Conde, quienes amablemente compartirán sus conocimientos y experiencia con nosotros. Por desgracia, y aunque la maestra Aide Ocampo fue invitada y aparece en los banners de este programa, por motivos laborales tuvo que excusarse de participar el día de ayer. Entonces, tenemos tres grandes ponentes. Veamos quiénes son. La maestra Gloria Leticia Darwich González es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas, en la Facultad de Derecho Campus 3. En este caso, tiene cursos, talleres y diplomados en Género, Administración Pública y Políticas Públicas con perspectiva de género en México y en el extranjero. Es especialista en estudios europeos en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Estuvo becada por el Instituto de Estudios de Integración Europea, financiado por el Consejo de Europa y por el ITAM. Es maestra en Políticas Públicas y Género por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y en cuanto a su experiencia profesional, en lo nacional se ha desempeñado en 3 niveles de gobierno, en espacios de género y derechos humanos de las mujeres. En el ámbito internacional, ha estado en Bruselas, Bélgica, en la Comuna de Ixelles y en el Servicio Jurídico de la Misión de México ante la Unión Europea. Actualmente es subsecretaria de Igualdad e Inclusión de Género de la Secretaría de Igualdad de Género en Chiapas. Además, domina los idiomas inglés y francés. Ella se considera una mujer soñadora y realista que busca un mundo mejor para las personas. En este caso nos dice que visibilizar la desigualdad es nuestra plataforma. ¿Cómo vamos a construir si no entendemos que aún en la actualidad seguimos asignando características a un órgano sexual? El mundo se ve diferente cuando nos ponemos nuestros lentes de género. ¿Ok? En el caso de la licenciada Selene Domínguez, ella es feminista militante, activista por los derechos de las mujeres y las niñas, trabaja para la sociedad y el Estado que garanticen a las mujeres el derecho a la vida, a la justicia, la igualdad, la libertad y la seguridad. Es ciberfeminista, creadora de la campaña Chiapas sin acoso, un parteaguas en el Estado que cuestionó la normalización de este tipo de violencia y fomentó las políticas públicas para sancionarlo. Se encuentra desarrollando una iniciativa que prevenga y sancione la violencia digital. Define a Internet como un territorio feminista a través del cual denuncia, visibiliza, concientiza y desarrolla una conversación sobre el problema de la violencia en general y hacia las mujeres y niñez en particular. Es fundadora de la Red de Familias Víctimas de Feminicidio en Chiapas, organización que surge ante la necesidad de que las voces de las mujeres y hombres que han perdido a sus hijas, hermanas y madres sean escuchadas. Ella está convencida de que todas las personas tenemos la responsabilidad de incidir a favor de la igualdad, la justicia y la dignidad de quienes acompañan en nuestro camino por la tierra. Cree en un mundo utópico como algo que no existe, pero que es posible lograr. Por último, y no menos importante, tenemos a la maestra María Paulina Mota Conde. Ella ha hecho y hace política en Chiapas para mejorar la vida de las mujeres, para que se conviertan en sujetos activos de la política. Trabajó en radio, televisión y prensa escrita tanto en México como en el extranjero. Es comunicóloga, maestra en periodismo político por la Universidad de La Plata en Argentina. Tiene un diplomado en políticas públicas y género en Flaxo, México. Un diplomado en ciudadanía antes que ciudad en Medellín, Colombia. Seminario en gobernanza democrática para México por la Universidad Panamericana. Es catedrática, conferencista y tallerista en temas de género y derechos políticos de las mujeres. En su carrera política ha sido diputada suplente del Distrito 13, exregidora de Tuxtla, y además, dentro de los cargos que ha tenido, ha sido partidaria del PRI como secretaria general del OMPRI y UR Chiapas, exsecretaria general del PRI en Tuxtla, consejera política municipal, estatal y nacional. Es además integrante del Observatorio de Participación Política de las Mujeres del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas y en su activismo por los derechos
Humanos de las Niñas y las Mujeres, es presidenta del Pacto de Sororidad, parte de la Red de Familias Víctimas del Feminicidio e integrante del Comité Nacional de Igualdad de Género de Alternativas por México. Es activista, feminista, defensora de los derechos políticos de las mujeres. ¿Ok? Tenemos un enorme panel, muy, muy bonito. Y entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Bueno, la dinámica de este conversatorio, se desarrollará así. A cada una de las compañeras que participan en este evento contestarán 3 preguntas. Para las 2 primeras dispondrán de 10 minutos. Todas las preguntas se les serán relacionadas con el tema que nos reúne. Posteriormente será una ronda de preguntas y respuestas a partir de las preguntas que nuestro público nos haga llegar, y tendremos un espacio de 5 minutos para que las compañeras puedan exponer algún tema que les interese, que sea relevante. Por último, terminaremos esta mesa. Ok, habiendo definido los tiempos y las formas de participación, comenzamos. Primera pregunta. Maestra, en este caso, maestra Leti, desde el ámbito de su competencia, ¿cuáles han sido las acciones contra los feminicidios y la incidencia social que han llevado a cabo? Por favor. Si ustedes me permiten, antes que nada, quisiera, antes de iniciar mi participación para dar respuesta a este planteamiento, agradecer profundamente todo el esfuerzo al comité organizador de este Congreso Feminista, porque sin duda sabemos que requiere una tarea ardua todo lo que tiene que ver con la organización del mismo, ¿no? Saludo a todas las organizadoras, mi reconocimiento, encabezados por la doctora Inés Castro. Doctora, nuestro mayor reconocimiento para usted y todas las chicas. Y bueno, pues en segundo término, quiero comentar que para mí es un honor poder compartir esta plataforma con 2 queridas amigas mías y compañeras de lucha, con Paulina Conde y con Selene Domínguez. Y agradeciendo a ti, Ángeles Alto, tu moderación, y Adriana también, que nos está acompañando en todo este proceso para llevar a buen puerto esta mesa. Y dando puntual y específicamente respuesta a esta pregunta, creo que desde la Secretaría de Igualdad de Género se han trabajado acciones eficientes y eficaces a favor de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? En base a la Ley Orgánica de la Administración Pública, ojo, normativamente, digámoslo así, que el vértice que la Secretaría de Igualdad de Género debe trabajar mayormente es el vértice de la prevención. Y obviamente se han hecho muchas actividades al respecto, como procesos de capacitación, ¿no? Una de las medidas de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres el 18 de noviembre de 2016 fue que justamente se creara algo que llamamos PUCA, que es el Programa Único de Capacitación, y este Programa Único de Capacitación era una facultad hacerlo de varias dependencias según el programa que se estableció para dar cumplimiento a la alerta de violencia de género, pero lo que podemos decir ahora es que a raíz de una reforma que se hizo el 24 de enero en 2018, esta facultad legalmente es ya de la Secretaría de Igualdad de Género. En ese momento se estableció CEDEM como era su nombre anteriormente, ahora CEIGEM. Entonces se está trabajando un programa de profesionalización, el PROFEC, desde la Secretaría de Igualdad de Género, que tiene como objetivo prioritario justamente eso, porque ¿cómo podemos entender medidas eficientes y eficaces para erradicar los feminicidios si no atendemos y damos atención a las acciones y a las medidas de prevención? Pues la verdad es que es una tarea prácticamente imposible. Eso es por un lado. Pensé mucho en cuál otra acción poder visibilizar del gran trabajo que se está haciendo desde la CEIGEM, y sin duda tengo que comentarles que actualmente son 3 proyectos federales que alimentan de recursos federales a esta CEIGEM, y hay uno que estoy convencida que muchas de ustedes conocen, que es el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, que es muy conocido como PAIMEF, que trabaja con 3 vertientes. La vertiente es la vertiente que está dedicada a la atención a mujeres en situación de violencia, sus hijos e hijas. Y en 2019, con esta administración, en la CEIGEM a la cabeza,
de la contadora pública María Mandiola Totórica Buena, arrancamos en 2019 con 7 centros especializados de atención del PAIMEF. Ojo, estos centros especializados se ubicaron en los 7 municipios que tienen este mecanismo garante de los derechos humanos de las mujeres que conocemos como alerta de género. Entonces, repito, estos 7 centros se ubican en estos 7 municipios y en 2019 se logra la atención de 5,188 mujeres atendidas. Pareciera que el número es poco cuando solo hablamos de 7 municipios, pero también se atienden municipios aledaños. En 2020 hicimos crecer este número de centros especializados de atención a 12 y obviamente se seguían manteniendo los 7 municipios con alerta de violencia de género y se atendieron 7,283 mujeres. Un dato que es muy curioso resaltar y que creo que es importante destacar es que de todas estas mujeres que han sido atendidas dentro del PAIMEF, mujeres en situación de violencia a sus hijos e hijas, que se les brinda atención jurídica, psicológica y de trabajo social altamente especializada, ninguna culminó en una muerte violenta o en un feminicidio. Es muy complejo y muy complicado saber si alguna de estas mujeres pues pudo haber llegado a eso, pero es completamente lógico saber que si más de 12,000 mujeres estaban viviendo un ciclo o círculo de la violencia, pues era altamente probable de no haber tenido un acercamiento con alguno de estos centros, repito, que hubiese culminado en la muerte violenta de una mujer. Creo que todas estamos de acuerdo que la atención es importante a mujeres en situación de violencia a sus hijos e hijas, pero lo verdaderamente importante y trascendente es la atención especializada. Y eso es lo que brindan justamente estas chicas especialistas de PAIMEF. Solo por platicarles y comentarles de un proceso de capacitación que ellas vivieron, fueron capacitadas por la doctora Leticia Bonifaz en el protocolo para juzgar con perspectiva de género, que como sabemos es un instrumento valiosísimo que surgió desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que pues una de las grandes impulsoras fue justamente la doctora Bonifaz. Algo que se ha logrado históricamente en Chiapas es un recurso estatal para los primeros 4 meses de atención. ¿Por qué comento esto? Vean ustedes, PAIMEF, por reglas de operación, el ejercicio del proyecto iniciaba con equipo coordinador en abril y las especialistas estaban de mayo a diciembre. Entonces, ¿qué pasaba cuando se culminaba el contrato de las especialistas el 31 de diciembre? Pues se quedaban en pausas o estos procesos de mujeres no tenían ningún seguimiento real. Entonces, la Secretaría de Igualdad de Género logra una gestión ante la Secretaría de Hacienda para que tengamos un recurso estatal durante el 2020 y 2021 y estos casos de mujeres en situación de violencia, sus hijos e hijas sigan teniendo pues un verdadero seguimiento. Esto es histórico para Chiapas porque nunca se había logrado justamente, repito, dejar cubiertos estos 4 meses para la atención a mujeres en situación de violencia, sus hijos e hijas. Voy comentando, repito, en 2 cosas que creo que hemos incidido desde la Secretaría de Igualdad de Género y uno tercero que creo que es bien valioso es que, como sabemos, la Secretaría de Igualdad de Género puede trabajar de manera coordinada con dependencias e instituciones de gobierno e incluso con los municipios, pero coercitivamente no podemos huelga decir, como CIGEM, es decir, de manera obligatoria, hacer presión para que los municipios, las y los presidentes municipales cumplan con lo que establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, es que en los 3 niveles de gobierno tenemos que trabajar acciones a favor de los derechos humanos de las mujeres a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. No podemos obligarles, pero se elaboró desde la Secretaría de Igualdad de Género un manual que consideramos muy valioso que se llama Manual de Mecanismos de Género y que nos permite de manera muy ligerita, digámoslo así, ¿no? De manera muy sucinta y muy sencilla,
decirles a los municipios, darles una ruta crítica, una guía muy rápida, de cómo deben de crear sus consejos municipales para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Y aquí me detengo y hago un paréntesis, que consideramos que es la política pública transversal municipal más importante con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque estos consejos municipales deben de contar con 3 elementos fundamentales: áreas estratégicas del ayuntamiento, con enlaces estatales y además con la participación de organizaciones de la sociedad civil. Y es una de las conclusiones que hace el equipo que decreta la alerta de violencia para nuestra entidad federativa. En los municipios donde se decreta hay 9 conclusiones, y una de las conclusiones es justamente que estos consejos municipales puedan contar con un plan de trabajo. 2, esta sí es una medida directa de la alerta de violencia de género: cómo los municipios pueden instalar sus MAI, así los hemos llamado, ¿no? Abreviadamente, que son los módulos de atención inmediata a mujeres en situación de riesgo, ¿no? O en situación de violencia. Que, ojo, estas medidas son para municipios que tienen alerta de violencia de género, sí, pero estamos conscientes de que también se pueden decretar, evidentemente, es decir, las pueden hacer de buena voluntad cualquier otro municipio en Chiapas, como así ha sido. En la realidad vemos que municipios han instalado sus consejos municipales y han instalado estos módulos de atención inmediata, entre comillas, sin la necesidad de que tengan que hacerlo, porque así lo decreta una medida, pero lo han hecho, ¿no? Aunque pareciera que los municipios tienen toda la claridad de cómo instalar sus instancias de género, ya sea direcciones, coordinaciones, instituto o incluso secretarías, la verdad es que no tienen la claridad, y algunos municipios no cuentan con estas áreas de género. Entonces, en ese manual les decimos cómo deben de instalarla. Y por último, las comisiones de género. También sabemos que deben de haber dentro de Cabildo una comisión de género, pero muchas de las veces no lo tienen. Entonces, recapitulo, este manual de mecanismos de género nos proporciona justamente eso, estos 4 mecanismos de manera eficiente y eficaz como política pública municipal transversalizada para que se puedan aplicar desde los municipios. Y me quedo en el tintero con una medida más para poder honrar los tiempos de esta mesa. Muchas gracias, Ángeles. Ok, muchísimas gracias, maestra. Misma pregunta, licenciada Selene. Desde el ámbito de su competencia, ¿cuáles han sido las acciones contra los feminicidios y la incidencia social que han llevado a cabo? La escuchamos. No se le escucha, no se está escuchando. Muchas gracias, Ángeles. Agradezco mucho la invitación que me hicieron. Es un honor estar en este congreso. También, pues me da muchísimo gusto estar con mis compañeras, mis amigas, Paulina, Leti. Y quisiera hacer un agradecimiento para las compañeras organizadoras, entre las cuales estás tú, está la maestra Inés, está Tatiana, está Carla Somoza, Tatiana Jiménez, está Adriana Ramos, Dulce Viviana, y se me va alguien, pero bueno, muchísimas gracias, de verdad es un honor estar acá con ustedes. Y bueno, hice un pequeño texto como para tener un poco como, digamos, el seguimiento de lo que quisiera platicar. Desde mi experiencia como denunciante de las diversas modalidades de la violencia que se ejerce contra niñas, adolescentes y mujeres, pasé posteriormente a ser una acompañante de las víctimas y posteriormente una acompañante de víctimas de feminicidio. Estuve realizando acciones con madres, con padres, con hermanas, con hijas de mujeres víctimas de feminicidio, y es entonces la red de familias víctimas de feminicidio en Chiapas,
Es una organización sin fines de lucro que se sostiene por las aportaciones voluntarias que damos las compañeras que integramos, las compañeras activistas que somos Paulina Conde y yo, y las familias. Esta organización lo que busca es tejer redes entre las familias que comparten esta tragedia para compartir experiencias estratégicas que les permitan el acceso a la verdad, la justicia, la reparación integral del daño y, por supuesto, las garantías de no repetición para todas las mujeres en Chiapas. A través de esta red de familias gestionamos y vinculamos a las víctimas con las instituciones para que puedan recibir una atención integral. Actualmente la red está integrada por las familias de 15 mujeres, adolescentes y niñas. Quisiera mencionarlas: Guadalupe Méndez y Ángel Ochoa, madre y padre de Wendy Lisette Ochoa Méndez; Jesús Matus y María Magdalena Chacón, padre y madre de Brenda Orquídea Matus Chacón; Juan Antonio Escobar y Cristina López, padre y madre de Mari Carmen Escobar López; Jorge Morales y Elena Morales Jiménez, esposo y padre, hija y hermana de María de los Remedios Jiménez y María Virginia Morales Jiménez; María Fernández Jiménez, madre de Sveidi Fernández Jiménez; Yamil Trejo e Itzel Méndez Trejo, madre y hermana de Yuri Lisette Méndez Trejo; Rubí de la Cruz López, hermana de Blanca Mayra de la Cruz López; María Antonia Jiménez Jiménez, madre, y María Elena Vázquez Jiménez, hermana de María de la Luz Vázquez Jiménez; San Antonio Trinidad, madre de Daira Jimena Cortés Antonio; María Escandón Navarro, madre de Nayeli Escandón Escandón; Margarita Ruiz Gómez, madre de María del Carmen Morales Ruiz. En estos dos casos que acabo de mencionar, nos articulamos con las compañeras Guadalupe Gordillo y Rosalba Martínez del colectivo Xuquén Comitán. Margot Chirino y Santiago Roque Gómez, madre y padre de Denise Joana Roque Chirino; Adriana Martínez Álvarez, hermana de Roxana Guadalupe Martínez Álvarez; Diana Ramírez Ruiz, hermana de Roxana Guadalupe Martínez Álvarez; Diana Ramírez Ruiz, madre de Kimberly Isabela Albores Ramírez; y Elena Escobar Farrera, sobrina de Claudia Matilde Farrera Esponda. Estos casos que están dentro de la red de familias, algunos son que van desde el 2012 y otros son más recientes como el año pasado, y que no han logrado obtener atención institucional. El acceso a la justicia en Chiapas, y estoy segura que en todo México, es muy complejo, es intrincado. Ahorita escuchamos todas las acciones que se han realizado desde una institución y sin embargo no son suficientes. En octubre de 2019 realizamos un encuentro estatal de familias en el que las mamás, los papás, las hermanas, las hijas, los hijos pudieron compartir sus experiencias, los obstáculos que han enfrentado en su búsqueda de justicia, así como los logros que han obtenido desde que encontraron el acompañamiento que necesitaban en este camino tan tortuoso para ellas. Como red, logramos que en 2019 el Congreso del Estado creara la Comisión Especial para atender los feminicidios en Chiapas, que tiene como objeto principal conocer y dar seguimiento a las acciones de prevención, atención, sanción y erradicación de los feminicidios y violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres, así como conocer y dar seguimiento a políticas públicas con perspectiva de género y la procuración de justicia vinculadas a los feminicidios. A través de esta red hemos logrado hacer visible esta grave problemática, que es la violencia feminicida. Si ustedes recuerdan, no me van a dejar mentir, desde que inicia, bueno, desde antes, en el sexenio pasado, pero ahora en esta administración estatal federal, nos encontramos con una problemática que era a cada momento, que era muy reiterativa, el hecho de invisibilizar la violencia feminicida que existía en el Estado. Entonces, teníamos declaraciones del gobernador del Estado, declaraciones del secretario de Gobierno, declaraciones del fiscal del Estado, que decían que los feminicidios no existían, que no habían y que es más, no sabían qué cosa era eso, ¿no? Entonces, a través de esta red, a través de nuestras diversas acciones, logramos hacer que se hablara de los feminicidios, porque algo que no atiendes, algo que no quieres ver, no lo vas a poder
erradicar, no vas a poder trabajar para prevenirlo, para atenderlo, para sancionarlo. Entonces, eso fue otro de los logros que tuvimos a través de la red de familias, de nuestras acciones de protesta, de denuncia, nuestras acciones dentro del Congreso del Estado y en otras instituciones en donde buscamos que se atendiera a las familias, obligaron de cierta manera al aparato gubernamental pues a voltear a ver lo que estaba sucediendo. No solamente, y bueno, específicamente en el tema de procuración e impartición de justicia, ya existe un protocolo que se creó para el Estado, apenas se dio a conocer el año pasado, se está buscando la creación, y eso ya tiene varios años, de una unidad de contexto para la investigación de estos crímenes, y que sin embargo, a pesar de que a cada momento, bueno, observamos este crecimiento exponencial que tienen los feminicidios y la violencia feminicida, no se ha dado por una cuestión de recursos. Entonces, hay en esta, digamos, esta falta de atención que seguimos incidiendo y seguimos insistiendo. Considero que hemos tenido avances, quizá pequeños para esta gran problemática que existe en Chiapas, en México, pero que son sustanciales para las familias. Entonces, bueno, hacer visible esta emergencia nacional es muy importante, y recientemente sostuvimos una reunión de trabajo con el fiscal general, fue el primer fiscal que nos recibió. En esa mesa de trabajo estuvieron las fiscales de la mujer, la fiscal contra homicidio y feminicidio, la fiscal de derechos humanos, el fiscal de procesos penales y la directora de SEJUM. Ya me gustaría que mi compañera Paulina Conde hablara acerca de eso y decir que las voces de las familias forman parte de una lucha de largo aliento, como es el movimiento feminista latinoamericano, que ha tenido en la exigencia de terminar con los feminicidios su principal bandera. Consideramos que es importante visibilizarlo. Este tipo de mesas nos sirven para ver cuál es nuestra agenda como feministas, que estamos trabajando y cómo estamos buscando a través de nuestras acciones sociales incidir en este panorama tan grave, tan lamentable que existe en Chiapas. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Ángeles. Sería todo para mí en este momento. Ok, muchísimas gracias. Vamos entonces con nuestra tercera invitada. Por favor, maestra Paulina, desde el ámbito de su competencia, ¿cuáles han sido las acciones que han emprendido contra los feminicidios y la incidencia social que han llevado a cabo? La escuchamos. Okay. Muchísimas gracias, muy buenos días. Agradezco profundamente al Congreso Feminista por la invitación. Tuve la oportunidad el año pasado o antepasado de estar muy de cerca en la organización. Es un honor para mí felicitar el trabajo y el esfuerzo que hace la doctora Inés, Tatiana, tú Ángeles, a todas las organizadoras. Y bueno, es un honor para mí estar en esta mesa con grandes amigas, compañeras de lucha, como es la maestra Leticia Daunis, la licenciada Selene Domínguez, y bueno, a todas las personas que nos están escuchando, muy buenos días. Pues yo he podido incidir, he tenido la oportunidad de poder incidir, me parece que de dos formas: primero como funcionaria y ahora desde las organizaciones civiles. En este caso, como funcionaria, tuve la oportunidad de ser regidora de Tuxtla Gutiérrez de 2015 y 2018, y tuve una gran comisión, que fue la Comisión de Equidad de Género, que por lo regular anteriormente era una comisión que nadie quería o la veía feo, ¿no? Entonces creo que desde ahí tuve la oportunidad, y que además en ese año, bueno, en 2016, en noviembre de 2016, nos dieron la declaratoria de la alerta de violencia de género en Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Y hicimos un trabajo, un esfuerzo con la Secretaría de la Mujer en ese momento, la maestra Queta, y desde mi cancha de la Comisión de Género, trabajar, ¿no? Trabajar para la prevención, trabajar con todos los ejes que nos tocaba hacer en alerta de violencia de género, aunque no era una responsabilidad mía, sí como regidora de la Comisión de Género, y creo que una de las grandes políticas públicas que yo pude incidir desde esta comisión fue la capacitación de las y los policías, y que bueno, o sea, es parte de los ejes de la alerta de género, y que incluso en 2018 se hizo ya una ley
y la ley dice que pues todos los municipios, sin importar si tienen declaratoria de alerta de violencia de género o no, todos los municipios deben de capacitar a las y los policías como primeros respondientes, ¿no? Entonces, esto fue un gran logro, sí, obviamente en apoyo al presidente municipal en ese momento, porque además es un tema que lleva recursos. Yo pude poder sacar un poco del recurso del Fortaset, que es un recurso que va única y exclusivamente a temas de seguridad. Entonces, durante estos 3 años, incluso antes que se diera la declaratoria de la alerta de género, el capacitar como primeros respondientes a las y los policías que tienen una gran responsabilidad y que, bueno, con el nuevo sistema penal acusatorio, mucha más, ¿no? Entonces, creo que como regidora, como funcionaria, desde la Comisión de Género, pude accionar con diferentes programas, en este caso de la capacitación, que no solamente fue una capacitación en general, sino también hicimos un diplomado para mandos medios, para mandos altos al interior del municipio y que, bueno, que ojalá se hubiera podido continuar. Me parece que la capacitar a las y los policías, no importa si la administración termina, comienza y demás, ya no se hizo, y incluso siendo una ley. Creo que desde ahí, bueno, en el Consejo del Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, también como parte de este consejo, trabajar dentro de las colonias de Tuxtla Gutiérrez, llevar a cada colonia el trabajar sobre la prevención, llevar el violentómetro, capacitar, el que las mujeres supieran que lo que estuvieran viviendo no era normal, el que supieran a dónde poder acudir, el apoyo psicológico, el apoyo jurídico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en grandes rasgos, como regidora, como funcionaria, en esta primera instancia que me tocó, pude incidir a favor de la prevención. Y bueno, también formé lo que es el Pacto de Sororidad, que es una organización donde trabajamos mujeres de diferentes trincheras, como empresarias, como activistas, como feministas, como funcionarias, acuerpándonos y también dándonos acompañamiento y apoyo a mujeres que puedan sufrir algún tipo de violencia. Y como parte de las organizaciones civiles, después del 2018, que termino mi periodo, empiezo a dar acompañamiento muy activo a mujeres que sufren algún tipo de violencia en todos sus tipos y sus modalidades. Nunca me había tocado dar un acompañamiento a una familia víctima de feminicidio, y en 2018, desafortunadamente, que asesinan a Carla Yesenia Gómez, justo después de las elecciones. La chica trabajaba para una persona que había sido candidato, y me toca dar acompañamiento por primera vez a una familia. Había dado acompañamiento a víctimas de acoso sexual, a víctimas de violación sexual, a víctimas de violencia familiar, pero nunca a alguien a quien la matan, a una hija, a una hermana. Y bueno, ahí comienzo y después me integro con Selene Domínguez, compañera de lucha, a la red de familias víctimas de feminicidio, que bueno, el trabajar desde una red, el trabajar con familias que han sufrido esta desgracia, pues es un calvario, y el poder dar este acompañamiento. Yo no soy abogada, pero justamente lo que hacemos desde la red, ya mi compañera Selene explicó ampliamente el trabajo que hacemos dentro de la red, pero es el acercar al acceso a la justicia, el que podamos dar este acompañamiento con el tema psicológico, con el tema jurídico, el que se les pueda abrir las puertas al tribunal, a la Fiscalía General. Justo, como bien decía Selene, nos reunimos con el fiscal general hace menos de un mes, con todas estas personas que ya mencionaba, y con un grupo de familias, y que era tan importante el que un fiscal general pueda recibir a las familias, que es algo que le han temido muchísimo otros fiscales, y que bueno, hoy podemos decir que por lo menos en esta administración ya se habla de los feminicidios públicamente y se reconoce que, pues bueno, que los feminicidios en Chiapas y en México es la otra pandemia, la pandemia negada, ni hablar de los números que ya todas sabemos de las 11 mujeres asesinadas diarias en el país. Pero bueno, ha sido una pandemia negada, y a pesar de que he de reconocer que en esta administración se han hecho esfuerzos, pues todavía nos quedamos muy cortos. Entonces, esta reunión con el fiscal, que fue el primer fiscal que nos recibe y recibe a un grupo de familias, escucha a las familias, sus casos, cómo va la carpeta, etcétera, etcétera, y hasta hoy día
pues ha habido buena respuesta en el sentido de que se le esté dando apoyo psicológico directamente de la Fiscalía, el tema jurídico y demás, cosa que no se había hecho. Yo sé que justo la Fiscalía de Feminicidios y Homicidios es una fiscalía que carece de personal y que incluso, bueno, debería de haber una fiscalía especializada en el caso de los feminicidios, en este caso es de homicidios y feminicidios. Tenemos muchas esperanzas puestas en la reunión que tuvimos con el fiscal general y porque además es su obligación, ¿no? No estamos llegando a pedir algo que no le corresponda a las familias, que es el acceso a la justicia, el que tengan reparación del daño y el que puedan tener también la no repetición. Y bueno, esto es parte de la red de familias víctimas de feminicidio. He tenido también la oportunidad de seguir trabajando como activista, como feminista, dando conferencias en los municipios, con algunas organizaciones civiles, hablando de la prevención de la violencia feminicida y todos los tipos de violencia que existen. También creo que debo de decirlo, pude incidir desde la Comisión Especial para Atender los Feminicidios, trabajar con los contenidos de esa comisión como asesora de la bancada del Partido Revolucionario Institucional en ese momento. Y creo que el activismo y el acompañamiento que podemos dar hasta hoy día ha sido de mucho trabajo arduo y el trabajar sobre todo con familias, estar cerca de familias víctimas de feminicidio y que, bueno, además son familias que muchas veces desafortunadamente no cuentan con los recursos necesarios para venir de su comunidad, de su municipio, el tener incluso el dinero para las copias de la carpeta y demás. En la red de familias justo buscamos el que estas familias puedan tener a todo este acceso, el acompañarlas muchas veces de día, de noche, quedarse en la casa, etcétera, ¿no? Creo que hemos trabajado en ese sentido. Hay mucho por hacer. Creo que más activistas y feministas deberían sumarse a los trabajos de acompañar a las víctimas, darle voz a las víctimas. Digo, por supuesto que son ellas y ellos quienes tienen que hablar, pero en el caso de nosotras como acompañantes, llevar de la mano y sumar lo que podamos sumar para que tengan acceso a la justicia. Gracias. Muchas gracias. Ok, habiendo terminado la primera ronda, empezamos entonces con la segunda pregunta. Vamos de nuevo con la maestra Leti. Por favor, maestra Leti. ¿Considera que el Estado ha llevado a cabo las acciones necesarias para erradicar la violencia feminicida? ¿Considera que el presupuesto asignado es suficiente para tal fin? Esperamos su respuesta. Gracias, Ángeles. Y quiero que mi respuesta sea contundente. Mientras sigan habiendo muertes violentas de mujeres, las acciones nunca van a ser suficientes. Creo que la cifra que tenemos y que se hizo oficial en una conferencia mañanera en 2018 y que lo hace la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y donde da la deshonrosa cifra de que en México se asesinaban, haciendo matemáticamente esta deshonrosa división, aproximadamente a 10 mujeres al día. Creo que es una muestra de que ningún esfuerzo, repito, es suficiente. Pero sí soy una ferviente creyente de que se han logrado cosas importantes y fundamentales. Y si ustedes me permiten, quisiera comentar algunos aspectos que yo considero fundamentales. Como sabemos, la transversalidad de la perspectiva de género implica que no hablemos que una dependencia o una institución pueda contener el tema de género y derechos humanos de las mujeres. Lo que implica el tema de la transversalidad de la perspectiva de género es que, bueno, estoy hablando de gobierno, ¿no? Es que todas las dependencias, todas las instituciones puedan justamente tener este componente que, repito, es transversal, horizontal y vertical. Y yo pondría en primer punto, hablando específicamente de Chiapas, la dignificación de la Secretaría de Igualdad de Género. Creo que todas las personas tenemos toda la claridad que en la anterior administración, la SEDEM, la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres, sirvió para muchos fines, muchos menos para tutelar
los derechos humanos de las mujeres en Chiapas. Y creo que eso es un gran aporte en esta nueva administración. Trabajamos un grupo de mujeres quienes nos asumimos feministas, defensoras de los derechos humanos de las mujeres, especialistas en estos temas, y eso marca una diferencia, por supuesto. Creo que es la diferencia entre la vida y la muerte de las mujeres. Creo que la buena voluntad es importante, pero debe de ir acompañada con el conocimiento y con la alta especialización que ameritan nuestros temas. Entonces, yo creo que pondría sobre la palestra eso primero, la dignificación de este espacio que ahora se conoce como Secretaría de Igualdad de Género, que justamente honra y dignifica el alto honor para el que fue creada justamente esta secretaría. Algo que me parece fundamental también es que quienes hacen vivas y sentidas a las instituciones son las personas que lo componen, ¿no? Ya lo comentaba también con antelación. Y digo esto porque me maravilla verdaderamente ver en espacios de toma de decisión de poder a mujeres, pero a mujeres con conciencia social, con conciencia de género, con una ética sororaria. Y la verdad es que al hacer política feminista, tenemos que tener justamente eso, ¿no? Claridad, que sí es importante que a los espacios lleguemos las mujeres, pero como ya lo decía, no mujeres con estas características que mencioné con antelación. Un claro ejemplo de este gobierno, pues, es la secretaria general de gobierno, Cecilia Flores, que es abiertamente una mujer declarada aliada para estos temas. ¿Qué decir de la directora del Centro de Justicia para las Mujeres, Rocío García, que es una mujer abiertamente activista, feminista y que ha acompañado procesos de mujeres a lo largo de más de 15 años de su ejercicio? Alejandra Robelo, que es la titular ahorita de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Creo que sí es un gran acierto de este gobierno que mujeres, repito, con estas características estén en estos espacios de toma de decisión. Y algo que me gustaría mencionar y que es importante es que yo señalaba, sí, la dignificación de la Secretaría de Igualdad de Género, el que ahora verdaderamente todas quienes aquí estamos podamos entender el alto honor y el alto compromiso que implica estar justamente en el tutelaje, ejercicio y operación de los derechos humanos de las mujeres. Sí, pero también tenemos que tener toda claridad que la CEIGEM se convierte en eso, ¿no? En una institución que tiene como objetivo fundamental la creación de acciones de política pública para transversalizar la perspectiva de género. Y digo esto porque en la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad entre los Géneros y el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, se establece un sistema estatal para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia que se opera a través de un consejo, el Consejo Estatal para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Y además se establece también, en la ley que ya mencioné, se establece también que se debe de crear un programa de trabajo. ¿Y por qué comento todo esto? Porque creo que es importante que tengamos toda la claridad que es imposible que una secretaría, una institución o una dependencia atienda las violencias que nos atraviesan a las mujeres. Es fundamental que todas las instituciones, dependencias, municipios en los 3 niveles de gobierno trabajemos para tal fin. Y por eso precisamente es histórico para Chiapas la creación del PROLIF, que es este programa, que es programa de trabajo por el que opera este Consejo Estatal y que tiene como objetivo fundamental justamente que un cúmulo de dependencias de gobierno trabajen para este fin y los municipios también. Entonces, creo que estas acciones, repito, como el Consejo Estatal, como la creación de su programa, nos dicen a cada dependencia qué es lo que debemos de hacer. La secretaria de Igualdad de Género, de hecho, presentó hace relativamente muy poco tiempo este programa estatal que les invito a que lo conozcan y que vean ustedes la bondad y la generosidad que tiene al establecer los 4 vértices importantes, ¿no? Que es la atención,
la prevención, la erradicación de la violencia, cómo a través de estos 4 vértices va señalando justamente qué le toca a cada dependencia, qué debemos de hacer y cuál es la dependencia, digamos, como responsable de eso, aunque todas o varias más bien coadyuvan justamente para eso. Y para seguir hablando de transversalidad, justamente en noviembre del año pasado, mediante un decreto, el gobernador del estado, Rutilio Escandón, crea las unidades de género, que yo lo llamo así, ¿verdad? Las unidades de género son como pequeñas islas que se deben de crear en las instituciones o dependencias de gobierno que tienen que ver con los temas de género y derechos humanos de estas mujeres, de las mujeres, y estas pequeñas islitas en estas instituciones y dependencias luego convierten todo el territorio de la institución o de la dependencia a través de la transversalización, lo convierten en un terreno justamente para poder llevar a cabo todas estas acciones con sentido, ¿no? Creo que normalmente cuando hablamos de violencia feminicida, que es el contexto el que nos vulnera, y cuando hablamos de los feminicidios, de estas muertes violentas de mujeres, normalmente pensamos en la Fiscalía General del Estado, normalmente pensamos en el Poder Judicial del Estado y pensando que la erradicación, repito, del contexto que nos vulnera y de los feminicidios depende de estas dependencias. Y creo que es una manera muy acotada, una visión muy singular de ver el problema de la vulneración reiterada de los derechos humanos de las mujeres. Creo que todas y todos estamos conscientes de la violencia estructural e institucional que vivimos en salud, en educación, por ejemplo, por citar algunas otras 2 dependencias, y creo que es indispensable y fundamental que la propuesta para erradicar la violencia feminicida y los feminicidios sea justamente de carácter interinstitucional. Que entendamos que no le corresponde solo a la CEIGEM, repito, a Fiscalía o al Poder Judicial del Estado. Y, por ejemplo, repito, este programa estatal, las unidades de género, nos permiten justamente eso, ¿no? Poder entender y poder hacer nuestro el territorio de las instituciones. Y para dar respuesta, así creo que los presupuestos son suficientes, creo que también, como lo dije con la primera pregunta, mi respuesta es sumamente contundente. Mientras sigamos hablando de brechas o sesgos de géneros, mientras sigamos hablando de todas las violencias que nos atraviesan a las mujeres, ningún presupuesto es suficiente. Creo que se han dado pasos importantes, pero debemos de seguir trabajando con una agenda sólida, con un programa estatal sólido, bien definido y que nos permita justamente que las brechas o los sesgos de género cada vez se vayan haciendo menores. Y quisiera concluir mi participación con una propuesta que yo traía y que creo que es importante y que lo mencionó la maestra Paulina Conde. Ella hablaba desde la Fiscalía General del Estado de crear una fiscalía especializada en atención a muertes violentas de mujeres, a feminicidios. Creo que es un gran pendiente que tenemos en Chiapas. Es algo que, como sabemos, se ha establecido en otras entidades federativas. Hay modelos exitosos. Conocemos que a la cabeza, incluso en algunas de estas fiscalías, hay mujeres, abogadas, que obviamente son activistas, abiertamente feministas y que van creando un grupo altamente especializado justamente para que las víctimas de feminicidio indirectas, además, sean tratadas como deben de ser tratadas, como ya lo decían Selene y Paulina, con verdad y con justicia. Entonces, quería yo dejar sentado justamente esto que yo considero como pasos importantes en la lucha y en la defensa por los derechos humanos de las mujeres desde el feminismo institucional. Ok, bueno, muchísimas gracias, Leti. Vamos ahora con la licenciada Selene nuevamente y entonces me gustaría preguntarle, desde su posición, licenciada Leti, ¿considera que el Estado ha llevado a cabo las acciones necesarias para erradicar la violencia feminicida? ¿Considera que el presupuesto asignado es suficiente?
Permítame, creo que hay problemitas. Ok, un segundo. Esperemos entonces ahorita que aparezca la licenciada Selene para que nos haga esta importante respuesta. Ok, bueno, pues si considero que el Estado ha llevado a cabo las acciones necesarias para erradicar la violencia feminicida, no. Desde luego que costó más de 2 años que se atendiera una declaratoria de alerta de violencia de género, que no hay un presupuesto, definitivamente no. ¿Considera que el presupuesto asignado es suficiente? Tampoco. Si bien es cierto que la exigencia de que el Estado debe atender los feminicidios ha sido una parte importante de la agenda feminista, también lo es que la respuesta gubernamental ha sido insuficiente. En la pregunta anterior, puse sobre la mesa las acciones que hemos realizado desde la sociedad y los logros que hemos obtenido como red de familias. Sin embargo, soy enfática al decir que no se aplican para todas las víctimas. Es decir, que estos beneficios que hemos logrado han sido a fuerza de exigir, de protestar, de visibilizar, de denunciar. No podría decir que en todos los casos sucede lo mismo. Ejemplo, tuvimos una reunión con el fiscal, ya están atendiendo a las familias, lo cual lo reconocemos, porque pues es importante reconocerlo, no agradecerlo, porque es su trabajo, pero sí reconocer lo que se está haciendo. Familias que tenían 8 años de sin atención, están siendo atendidas ahora. Ok, muy bien. Sin embargo, no es algo que se dé para todas las víctimas. Es un grupo reducido, se otorga más bien como un privilegio, no como un derecho de las víctimas que deba ser respetado por el Estado. En cuanto al presupuesto, se maneja con una total falta de transparencia que ni siquiera nos enteramos ni cuánto es, ni dónde se ha dirigido, ni siquiera qué impacto ha tenido. Partiendo de que la violencia se tiene que atender desde 3 pilares fundamentales, como son el acceso a la justicia para garantizar la no impunidad, el acceso a los servicios elementales para atender las problemáticas propias de las mujeres y el fortalecimiento económico de las mujeres. Considero que el presupuesto se tiene que programar para que cada institución trabaje de manera coordinada en el área de su competencia. Si bien es cierto, como dijo anteriormente Leti Darwich, no le corresponde específicamente a CEIGEN ni específicamente a Fiscalía, sabemos que son allí en donde se manejan los recursos. Entonces, ¿qué está faltando para que todas las instituciones entiendan que estamos con una alerta de violencia de género, que hay una emergencia nacional, ni siquiera es estatal, y que se tiene que atender? Desde noviembre de 2016 tenemos una alerta, repito, costó más de 2 años en ser decretada por el gobierno federal, y además no se concedió para todo el estado, sino para 22 municipios de 123 que existen en Chiapas, y que además, como bien se mencionó en la pregunta anterior, también es cierto que no se ha logrado conjuntar las voluntades de los presidentes municipales. Eso ha sido una problemática grave. Es decir, que no ha habido una persona, y yo hablo del gobernador del estado porque tiene que ser él quien dé su mensaje de cero tolerancia a la violencia hacia las niñas, las adolescentes y las mujeres, y quien tiene que mostrar principalmente voluntad política para que entonces los presidentes municipales y todas las instituciones acaten las medidas que establece la alerta. Entonces, tenemos un problema grande en cuanto a esto. Incluso la alerta de violencia de género, que es un mecanismo, una herramienta tan importante y que debería de estar funcionando de manera adecuada para lo cual fue creada, ni siquiera aparece en un lugar importante dentro del organigrama estatal. Es una coordinación que no tiene ni estructura, no tiene recurso humano, no tiene un presupuesto, no tiene autonomía, ni siquiera tiene un eje de dónde partir. Entonces, esa coordinación sobrevive a veces con
enroques que han hecho de los propios empleados que están en la Secretaría General de Gobierno actualmente y que los pasaron para estar en una coordinación. Actualmente esta es la tercera coordinadora de la alerta de violencia de género. No hemos logrado ningún avance, porque si bien es cierto que es importante que las mujeres, y soy una convencida de que las mujeres debemos estar dentro de los sistemas para poderlos cambiar, para poder cambiar estas estructuras patriarcales, también es cierto que las mujeres en el poder debemos tener poder, deben tener poder. De nada nos sirve que estén si no están ejerciendo un poder real. Entonces, eso hay que señalarlo, ponerlo sobre la mesa. Y obviamente no son ellas las responsables de esto, es toda una estructura, pero hay que decirlo y hay que trabajar para poderlo solucionar. Actualmente esa coordinación sobrevive con un presupuesto raquítico que tiene CONAVIM. Como ya lo dije, no tiene esta infraestructura que es necesario. No tenemos en Chiapas un órgano desde el cual se programa y se vigila el presupuesto destinado para atender la problemática que vivimos las mujeres en el Estado. Las instituciones destinan sus recursos de manera discrecional, sin que nadie conozca la forma en la que se va a destinar el recurso público. Estuve escuchando unos informes de secretarias y que dan informes, hacer números, y aparentemente se está llegando a los municipios, pero en realidad, ¿qué beneficios se está obteniendo? ¿A quiénes están impactando? ¿Cómo podríamos saber qué está cambiando sustancialmente en la vida de estas mujeres a quienes se está dirigiendo estos programas, proyectos y demás? Creo que es muy importante que volteemos a ver que esta falta de voluntad política, esta falta de transparencia, la corrupción, la falta de atención, de vigilancia, la falta de responsabilidad que está teniendo el gobierno estatal hace que estos recursos que se destinen a las mujeres se pulvericen y no tengan ningún beneficio para ellas. Entonces, ahí tendríamos que centrar nuestra atención. Sí existen, efectivamente, recursos que se han destinado a Fiscalía, recursos que maneja la propia SEGEN, recursos que se destinan a SIJUM, entre otras instituciones. Y efectivamente, por ejemplo, en el caso de SEJUM, puedo decirlo, es una institución que atiende de manera integral las problemáticas, pero no es suficiente. Necesitamos unidades de contexto, necesitamos que se le dote de infraestructura a la Fiscalía de la Mujer y sobre todo necesitamos que desde la municipalidad, que es la institución donde llegan de manera primaria la ciudadanía y que trata de resolver las problemáticas que está sufriendo, en este caso las mujeres, se atienda. Me queda claro que es necesario, por ejemplo, los consejos, me queda claro que son importantes y son pieza fundamental. Sin embargo, ¿cuántas denuncias no hemos visto de presidentes municipales, de síndicos municipales, que son los primeros que están perpetrando violencia contra las mujeres? Y me refiero no es una metáfora, porque lo están perpetrando, incluso han estado en la cárcel por violencia intrafamiliar. Entonces, ¿qué podemos esperar de esos consejos municipales que están presididos por hombres, que son en su mayoría hombres, los presidentes municipales en Chiapas, y que son denunciados por acoso sexual, por violencia feminicida, por agresiones, por acoso, por un sinfín de violencias? Entonces, ojo con eso. Sí podemos y sí se están creando acciones, pero no son suficientes, nunca van a ser suficientes, sobre todo si no hay un eje, no hay una visión compartida entre todas las instituciones y una visión que también tiene que ver no la institución como un ente que no sabemos quién es. No, esa institución está compuesta por mujeres y por hombres que deben cambiar sus estructuras patriarcales para que puedan realmente tener una perspectiva correcta, adecuada, empática, sensible para atender y poder dejar atrás esa ginopia con respecto a las problemáticas de las niñas, las adolescentes y las mujeres. Gracias. Ok, muchísimas gracias por su respuesta. Entonces, es el turno de la maestra Paulina. Misma pregunta, maestra Paulina. ¿Me haría usted el favor de responder? ¿Considera que el Estado ha llevado a cabo las acciones necesarias para erradicar la violencia feminicida?
¿Considera que el presupuesto asignado es suficiente para tal fin? La escuchamos. ¿Ya me escuchan? Sí. Perdón. Les decía que yo quiero empezar con una pregunta, y la pregunta sería, ¿cuál es el presupuesto que el gobierno del estado dirige, tiene a favor de las mujeres para poder incidir, para poder prevenir y hablar de todas las políticas públicas y sobre todo, pues obviamente la prevención de la violencia feminicida? ¿Cuál es el presupuesto que tiene el gobierno del estado? Y sí, por supuesto, tengo que hablar del tema de la transversalidad. Sabemos que Seigen es el eje central del tema de las mujeres. Sin embargo, me parece, y es algo que yo siempre lo he comentado en esta administración y en las que han pasado, me parece que el trabajo que se tiene que hacer a favor de las niñas, las adolescentes y de las mujeres debe de ser sí de la Seigen, pero también de todas las secretarías. Yo preguntaría, por ejemplo, ¿qué está haciendo la Secretaría de Seguridad? ¿Qué está haciendo la Secretaría de Protección Civil? La Secretaría de Salud, la Secretaría de Economía y todas estas secretarías que tienen mucha importancia en donde pueden incidir a favor de las niñas y las mujeres. ¿Cuál es el presupuesto que tienen estas secretarías a favor? ¿Existe acaso una área, una dirección, una jefatura de la mujer, de género, para trabajar y poder incidir desde los municipios, desde el Estado en este caso? Y bueno, y hablar de presupuesto, podríamos decir, por ejemplo, que ciertamente tiene toda la razón la maestra Leti, se ha podido dignificar la Secretaría de la Mujer. Hace poco, en la administración pasada, el presupuesto de la Seigen era de 1,000 millones de pesos, que obvio, sabemos que era un tema electorero y demás, pero de esos 1,000 millones de pesos pasó a el 90% menos. Y tengo que decirlo, y respeto muchísimo el trabajo que ha hecho la secretaria María Mandiola junto a las subsecretarias, y bueno, qué decir de la maestra Leti, pero hay que decir también que si Seigen no tuviera el presupuesto federal, que no conozco todos los programas, pero a lo mejor te puedo mencionar PAIMEF, transversalidad y no sé qué otros programas hay, si no existieran estos presupuestos federales, Seigen no podría hacer absolutamente nada, porque prácticamente ocupa su presupuesto que tiene en capítulo 1000 para pagar empleados, pagar proveedores, etcétera, etcétera. Pero ojo, también me parece que es un tema y una responsabilidad muy importante de las y los legisladores, que son quienes votan por el presupuesto cada año. Yo siempre he dicho y lo he comentado con algunas diputadas y diputados, es importante que ustedes, a la hora de votar este presupuesto, pues voten y se luche para que el presupuesto de las mujeres en Chiapas sea un presupuesto digno, ¿no? Eso sería por una parte. Luego nos bajemos a los municipios. Hoy que justamente que existe una dirección que ya está en la Constitución, que todos los municipios deben de tener una área de género. Yo te pregunto, ¿cuál es el techo financiero de esos municipios? Y tiene mucha razón mi compañera Selene, o sea, no hay voluntad política cuando vemos que los mismos presidentes municipales son los violentadores, la directora de género, la regidora de género de esos municipios, vienen aquí a la capital para poder incidir y decir, ¿qué puedo llevar? ¿Qué proyectos puedo llevar? Mi presidente municipal no me ayuda, no tengo presupuesto, no hay capacitación. Y me queda claro que la Seigen es quien se carga de hacer todas esas capacitaciones, pero yo no sé si tenga tanto personal como para poder incidir en todas las secretarías y en todos los municipios. A como vamos, pues seguramente va a terminar el sexenio y no vamos a poder incidir en todos lados. Entonces creo, y hablando de la declaratoria de la alerta de violencia de género, y no solamente de la alerta de género, justo hace 2 años, cuando todavía Candelaria Ochoa era la coordinadora de CONAVIM, ella lo dijo a nivel nacional, que había 11 municipios en México con mayor peligrosidad, mayor inseguridad para las niñas y las mujeres. Recordemos que México tiene más de 2,400 municipios, y ella mencionaba y decía, 11 municipios con mayor inseguridad para las niñas y las mujeres. Y dentro de esos 11 municipios, Chiapas tiene 3, Tuxtla, San Cristóbal y Comitán. Y súmale que tienen declaratoria de alerta de violencia de género. Entonces, mi pregunta sería, ¿cuál es el presupuesto que tienen esos gobiernos, sobre todo, sin contar los demás, ya ni hablar de los demás,
simplemente estos 3 municipios, Tuxtla, San Cristóbal y Comitán, ¿cuál es el presupuesto que tienen esos gobiernos municipales? Por supuesto que sí, el gobernador, pero también los presidentes municipales que tienen la alerta de violencia de género y estos 3 que te estoy mencionando, y ya no nos vayamos al resto de los municipios, y que por supuesto existe hoy en Chiapas una violencia extrema, ya lo hablaremos en la otra pregunta. Entonces, ¿cuál es el presupuesto que las y los alcaldes están poniendo? ¿Cuál es el techo financiero? ¿Cuál es el trabajo que están haciendo desde las diferentes áreas, secretarías, jefes de departamento, etcétera, a favor? Me parece que, por supuesto, es un presupuesto raquítico, es un presupuesto que no alcanza, ya lo comentaba Selene, en el caso de la alerta de violencia de género, han pasado en esta administración 3 coordinadoras. ¿Y cuál es el presupuesto que hay en la alerta de género? ¿Cuál es el presupuesto que se va a los municipios que tienen declaratoria de la alerta de género? Y para empezar, por eso ahí la pregunta también sería, si funciona o no la alerta de género, yo no te podría decir si funciona o no. Si yo supiera que están haciendo tal cual todos los ejes, todos los puntos que marca la alerta para decir que se está trabajando, pues a lo mejor podríamos hacer un análisis, un estudio de que si sí está funcionando o no. Pero pues no hay un presupuesto. Uno de los puntos importantes, por ejemplo, es poder difundir y decir que existe una alerta de género. Si tú vas aquí a una colonia, cualquiera que se te ocurra en Tuxtla, y preguntas, a ver, señoras, levanten la mano, ¿cuántas mujeres saben que hay una alerta de género y a dónde pueden acudir si sufre violencia? Yo te apuesto que de 10 mujeres en una reunión, a lo mejor 1 o 2 te van a decir. ¿Y eso qué es? Es falta de presupuesto porque no se ha difundido como debe de ser. Entonces las mujeres no tienen esa información. Y menos, imagínate, en las comunidades más recónditas, y así por eso pasa, bueno, lo que estamos viviendo en la violencia. Entonces, por supuesto que considero que no hay un presupuesto suficiente. Sí he de reconocer el trabajo que se ha hecho, el esfuerzo que hacen en la CEIGEN, pero no solamente es un trabajo de la CEIGEN, debe de ser de forma transversal, sí, pero primero desde la cabeza. Si el presidente, si el gobernador no sale a decir que no se permite la violencia y que cero tolerancia a la violencia en contra de las mujeres y que los municipios deben de dar presupuesto al trabajo a favor de la prevención de las mujeres. Si él no lo hace, digo, no sé, a lo mejor y si lo hace, no es que yo esté metida en las reuniones de las y los presidentes municipales, pero él es el primero que debe tener mano dura con sus alcaldes y alcaldesas para trabajar a favor de las mujeres. Presupuesto puede haber. Yo ya te ponía el ejemplo del Fortaset, que me queda claro, no lo tienen todos los municipios, pero sí los municipios con mayor número de población, y de ahí se puede agarrar presupuesto para capacitar, para trabajar y poder incidir a favor de la prevención. Entonces, creo que es una falta de voluntad, creo que aún hay mucho que hacer. Me queda claro también que quizá en las administraciones pasadas no se le daba la importancia a lo que hoy se está trabajando y el esfuerzo que se está haciendo, y también reconozco que hoy hay diferentes compañeras feministas que están en puestos claves, que están en posiciones en donde pueden incidir, pero hay algo que en lo que coincido completamente con Selene. ¿Necesitamos más mujeres en tomas de decisiones? Sí, necesitamos más mujeres en tomas de decisiones, pero necesitamos mujeres en tomas de decisiones con poder de incidir, porque si no es nada más estar en posiciones en las que no puedes incidir, y lo mismo que pasa en la Cámara. Yo lo decía hace unos días, el hecho de que haya más mujeres en la Cámara, en los congresos, no significa que podamos tener una agenda legislativa feminista, ¿no? Pero también, decía mi compañera Selene, es nuestro primer saque, puede ser. Me parece que vamos a ir viendo en las siguientes administraciones, y yo diría pelear el presupuesto cada año en el Congreso, hacer un trabajo en conjunto con la Secretaría de Hacienda, con las y los legisladores, con la Secretaría de la Mujer, pero pues tiene que venir del gobernador. Si el gobernador dice, a ver, este año que viene, los últimos años de administración, vamos a doblar el presupuesto de las mujeres porque tenemos que combatir esta violencia que nos está matando, entonces quizá hay una voluntad política verdadera, pero mientras solamente se esté dando migajas, me parece que no vamos a avanzar, y vemos y lo tenemos en cuenta con el tema de la declaratoria de la alerta de género. A 4 años, ¿cuántos años? 4 o 5 años de tener la declaratoria de la alerta de violencia de género, no hemos podido disminuir las muertes violentas de mujeres, al contrario, han aumentado. Gracias. Muchísimas gracias.
Bueno, habiendo terminado la segunda ronda, vamos con la última ronda de preguntas y en este caso la pregunta es para la maestra otra vez Leti. Por favor, maestra Leti, por último, en su experiencia, ¿por qué persiste la violencia feminicida a pesar de la implementación de políticas públicas con perspectiva de género? Tiene hasta 5 minutos. Gracias. Gracias, querida Ángeles. Híjole, pues es la pregunta del millón. Estoy convencida que todas las personas que están viendo y escuchando esta transmisión en vivo nos planteamos eso justamente, ¿no? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué estos niveles de violencia feminicida cada vez son mayores? Y creo que es muy temerario en 5 minutos tratar de darle respuesta a esta pregunta. Pero primero quiero decir algo que pienso y que considero que así es, ¿no? Creo que estamos viviendo una manera de relacionarnos los seres humanos en general, la estamos basando en formas violentas. Yo diría que como primer punto estamos viviendo una violencia generalizada, es decir, nuestras relaciones con la flora, incluso con la fauna, están siendo cada vez más violentas, ¿no? Creo que los seres humanos estamos siendo muy agresivos con la madre tierra, por ejemplo, ¿no? Y esta violencia también se ha exacerbado, repito, en la manera de relacionarnos las personas también. Y evidentemente, como existen sesgos o brechas de género, esto hace que se potencialice la violencia contra las niñas y las mujeres. Y obviamente creo que también otro componente fundamental es la visibilización y como yo le llamo, ¿no? La operación y la apropiación de nuestros derechos humanos. Como sabemos, estamos inmersas en un sistema patriarcal que nos conmina a una manera de ser, actuar y de qué decir de mujeres y hombres, ¿no? Y nos han enseñado a la mujer la no apropiación de nuestros derechos, nos han enseñado la sumisión y la subordinación. Entonces, cuando empezamos, repito, a visibilizar nuestros derechos, cuando empezamos a operarlos y apropiarlos, el sistema se convulsiona. El sistema patriarcal reacciona y su forma de reaccionar no es pasiva, sino son formas violentas de reacción, ¿no? Entonces, creo que también esto tiene mucho que ver, repito, con la violencia exacerbada que estamos viviendo las mujeres. ¿Y por qué digo esto? Que no comparto ese comentario, he escuchado, es que antes vivíamos esas violencias, pero no se visibilizaban. Sí es cierto que evidentemente sabemos que es una lucha histórica que las mujeres hemos tenido. Sí es cierto, creo que, repito yo misma, ¿no? La visibilización está ahí, pero sí creo que también se ha exacerbado. Basta con ver los últimos números, y no solo los números, sino los grados de proporción de cómo, han aumentado las violencias contra las mujeres, las muertes violentas, y algo que nos lacera incluso terriblemente es el aumento de feminicidios infantiles, por ejemplo. Entonces, sí ha habido un crecimiento exponencial de esta violencia. Y hay dos cosas fundamentales que con esta exacerbación de la violencia que yo vinculo, que es la violencia estructural e institucional, que sin duda las mujeres seguimos viviendo y que ya lo decíamos, en mi opinión, solo a través de medidas transversales con perspectiva de género vamos a poder primero disminuir y posteriormente erradicar, ¿no? Estas formas violentas. Y quisiera culminar mi participación de esta pregunta con algo que mis dos compañeras señalaban y que creo fervientemente, porque la experiencia de los años trabajando en instituciones y en todas las áreas que he trabajado han tenido que ver directamente con estos temas. Es que yo estaba equivocada, comentaba esto justamente en un foro virtual que me invitaron las jóvenes de Colectiva Articuladas, y yo les decía, hablando de feminismo institucional, que yo estaba equivocada, mi visión era errónea. Yo creía que estas acciones, políticas públicas con perspectiva de género eran eficientes y eficaces de arriba hacia abajo,
y ahora estoy convencida que no, que son de abajo hacia arriba. ¿Y qué quiero decir con esto? Repito lo que aseveraron ciertamente Selene Domínguez y Paulina Conde. Creo que el municipio debe de tener toda la claridad que es el primer lugar de contacto. Creo que las medidas emergentes y de urgencia deben de salir justamente como acciones municipales. Creo que es fundamental que el municipio asuma el rol que le corresponde, por eso no es obra de la casualidad que en la alerta se haya decretado estos módulos de atención inmediata a mujeres en situación de riesgo en los municipios, donde tienen que tener atención jurídica, psicológica, de trabajo social, médica, un protocolo de atención y células de reacción inmediata, porque son las acciones, repito, de emergencia que se deben llevar para poder garantizar los derechos humanos de las mujeres. Y ya se me acabó el tiempo y bueno, esa es mi participación. Gracias, Ángeles. Le agradezco mucho su respuesta y el entusiasmo también. Ok. Ángeles, no te escuchamos. Ok, va de nuevo. Licenciada Selene, en su experiencia, ¿por qué persiste la violencia feminicida a pesar de la implementación de políticas públicas con perspectiva de género? La escuchamos. Gracias. Bueno, partamos de que una política pública es esa acción del gobierno que obviamente que los gobiernos emiten y que busca dar respuestas a las diversas demandas de la sociedad y se puede entender como un uso estratégico de recursos para que podamos aliviar los problemas que hay en la nación, en el Estado. Partiendo de eso, también deberíamos de entender que una política pública debería de establecerse bajo tres fundamentos. Uno, que tendría que ver cómo se elabora y cómo se desarrolla, cómo se evalúa y cómo está cambiando a las personas a las que está dirigida esta política pública. La violencia feminicida ha estado presente en la historia de la humanidad, aunque es hasta la década de los 70 que comenzamos a darle un nombre, a denunciar el machismo, la misoginia, la permisibilidad de la sociedad ante estos crímenes contra mujeres por razones de género, a exigir la atención del Estado. Se ha estudiado mucho sobre la violencia feminicida, no se han llegado a conclusiones finales porque la violencia feminicida es algo muy complejo de analizar, de estudiar, es multifactorial. Y bueno, hace un momento comentaba acerca de que la alerta de género no es suficiente, no solo porque no está considerada para todo el Estado, sino porque no atiende los casos estructurales que hay en Chiapas. Es decir, muchas veces estas medidas que tenemos son un copy-paste de otras alertas sin que haya un diagnóstico eficaz, real, de las problemáticas que hay en Chiapas. No es lo mismo Chiapas que el centro y que el norte. Somos totalmente diferentes y tenemos situaciones totalmente distintas. Somos distintos geográficamente, políticamente, culturalmente. En Chiapas convergen la pobreza extrema, los cacicazgos políticos que se han apoderado de los recursos públicos destinados a la gente más pobre para poderlos cooptar. Los usos y costumbres de las comunidades indígenas que muchas veces son contrarias a los derechos humanos de las niñas, las adolescentes y las mujeres. Tenemos el corredor migratorio, que también ese es todo un tema que se debe atender. La delincuencia organizada, el narcotráfico, la trata de personas y esta proliferación de programas que solamente están gestionando la pobreza, que no están atendiendo las causas estructurales y que rompen muchas veces con los procesos comunitarios al interior de las sociedades, sin que estén solucionando de fondo la problemática. Además de que, como lo vuelvo a repetir, sirven para cooptar a las personas, pero sobre todo a las mujeres,
para votar por sus partidos políticos. En esto quiero hacer énfasis en lo que sucedió en el sexenio pasado con el programa de Corazón a Corazón, que se destinaron millones de pesos supuestamente para las mujeres más pobres y solamente era para que dieran el voto por el Partido Verde y asistieran a los eventos del gobernador y además de que una familia determinada que se apoderó de la SEDEM haya hecho uso de estos recursos. Entonces, lo cual me parece sumamente lamentable. Entonces, ¿de qué políticas públicas estamos hablando? Realmente, recientemente una secretaría dio a conocer un programa, proyecto, iniciativa, no sé cómo llamarle, que tenía como fin atender la situación la situación que estaba viviendo las mujeres en desplazamiento forzado. Ese proyecto, o como se llame, no fue aceptado por las propias mujeres. ¿Y saben por qué? Porque fue un proyecto que se diseñó desde un escritorio y que no fue trazado en conjunto con las mujeres para saber cuáles son sus necesidades. Entonces, repito, ¿de qué políticas públicas estamos hablando? Al momento yo no conozco una política pública que haya sido diseñada específicamente para Chiapas, porque además una política pública no se hace en un mes, ni en 2, ni en 5. Y no se hace con 3 pesos. Hay que invertirle dinero, hay que tener los perfiles adecuados para hacer una política pública. Y sí, yo coincido en que efectivamente hay mujeres que están trabajando, mujeres que tienen la perspectiva, y mujeres que deben estar muy comprometidas, porque eso es algo que yo siempre exijo, que siempre denuncio. El compromiso que las mujeres estamos asumiendo, sobre todo las mujeres feministas, sí creo en el feminismo institucional, sí creo que puede y soluciona problemáticas, y sin embargo debemos establecer compromisos muy serios y muy formales. No podemos estar en espacios o aceptando espacios públicos si no sabemos hacer una política pública, si no sabemos correr un lápiz, hacer un diagnóstico, analizar, juntar voluntades, establecer redes con las mujeres afectadas para que sepamos realmente qué está pasando. Una mujer mestiza como yo, urbana como yo, no conoce los problemas que viven las mujeres en la zona de los Altos. Eso no significa que no los vea, puedo verlos por encima, sin embargo no conozco a profundidad qué es lo que está pasando, entonces yo no podría ser quien determinara qué política pública les voy a llevar porque ni siquiera me estoy sentando a trabajar con ellas. Entonces, repito lo mismo, ¿qué política pública tenemos realmente que haya tenido un objetivo, que tenga un diagnóstico, que tenga una evaluación que se pueda medir? ¿Qué impactó realmente en la vida de esas mujeres, niñas, adolescentes? Se escucha muy bonito, tenemos tales programas, por ejemplo, el programa de AMAI, creo que los MAI. Es una medida de la alerta y sin embargo yo puedo decir que en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, ¿qué sucedió? Montan el MAI y resulta que no tenían ni computadora. Fueron a sacar una computadora de la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres, la pusieron ahí y ni servía. Fueron a sacar personas que no tienen los perfiles, que no están preparadas. Trabajar con las mujeres en el tema de violencia, en donde está en peligro su vida, su integridad física, emocional, requiere seriedad. Aquí no estamos con inventos, ni llegamos a las instituciones para practicar o para aprender. Aquí debemos llegar preparadas, porque no es un juego, no es un diplomado. Estar en una secretaría, estar en una institución, estar en donde sea que tenga que ver con el tema de mujeres, debemos de llegar con una preparación y debemos llegar con el perfil adecuado. Entonces, eso es algo que yo siempre pregunto. Y lo dirijo a mujeres porque son mujeres quienes ponen como un parapeto para todas las demás, para que todas las demás digamos, bueno, ya está una mujer, ya no vamos a decir nada. No, lo vamos a seguir exigiendo. Y sin embargo, extiendo este reclamo, esta denuncia, esta exigencia hacia todas las instituciones, porque, por ejemplo, hay gente que dice, ¿qué puede hacer la Secretaría de Economía con la alerta? Nada, no, claro que puedes hacer, puedes destinar proyectos para mujeres y deberías hacerlo. Puedes tener al interior de tu secretaría un comité de ética que impida o que inhiba la violencia hacia las mujeres.
Entonces, sí se puede hacer y se debe hacer y sin embargo no lo están haciendo. ¿Qué están haciendo todos los legisladores? Están buscando, están viendo ahorita sus elecciones, están renunciando. ¿Qué hicieron realmente? Con sueldos enormes, que son nuestros representantes populares. ¿Qué están haciendo? Son muy poquitas las legisladores y los legisladores que han hecho o que han legislado, obviamente, o que han trabajado en el ámbito de su competencia a favor de las niñas, las mujeres. Entonces, esa sería como mi pregunta, ¿no? De decir, ¿qué política pública están haciendo? Muchas gracias, ya sé que me pasé, me emocioné demasiado. Gracias, gracias. Ok, se agradece el entusiasmo. Maestra Paulina, sí, la misma pregunta, por favor. En el ámbito de su experiencia, ¿por qué persiste la violencia feminicida a pesar de la implementación de políticas públicas con perspectiva de género? La escuchamos. Gracias, Ángeles. La verdad es que he escuchado muy atenta a mis compañeras, tanto Leti y a Selene, coincido totalmente con ellas. Me parece que pueden ser muchos factores, desde el tema del gobierno, como también un tema, hay que decir también de la sociedad civil, no podemos excluirnos, ¿no? Por supuesto que los gobiernos estatales, municipales, deben de hacer lo que les corresponde, pero también es un tema de la sociedad civil. Y para empezar, desde el gobierno me parece, y bueno, vamos a caer en lo mismo, ¿no? En los presupuestos, vamos a caer en las políticas públicas. Bueno, la alerta de violencia de género es una política pública, sin duda, pero son políticas públicas muchas veces, bueno, en este caso con perspectiva de género, pero muchas veces son políticas públicas sin perspectiva de género y sin presupuesto. Me parece que la alerta de violencia de género es una gran política pública. En verdad, la conozco. Me tocó como regidora, como funcionaria, trabajar en el caso de Tuxtla Gutiérrez, que tiene la alerta de violencia de género. Es una gran política pública, pero sin presupuesto. Entonces, se pueden armar muchísimas políticas públicas a favor de la prevención de la violencia feminicida, de las niñas, las adolescentes y las mujeres, pero si no se le pone presupuesto, pues quedan buenas intenciones. Y entonces, repito a lo que yo decía, ¿cómo podemos evaluar si realmente esta política pública que se hizo y se trabajó y se todo para combatir la violencia feminicida? ¿Cómo podemos evaluarla si realmente está funcionando o no, si no tiene el presupuesto que debería de tener? Y no solamente a lo que estamos viviendo hoy, a 11 mujeres asesinadas diariamente, y cada día sube más, a lo que estamos viviendo hoy, me parece que deberían de existir más políticas públicas. Y coincido con Selene, independientemente de la alerta, ¿cuáles son otras políticas públicas con perspectiva de género, con presupuesto, que se están haciendo en el Estado y en el país? Y en el caso de Chiapas, ¿qué otra política pública? Sí, todo lo que se ha hecho, como por ejemplo el MAI, el tema de las y los policías, el tema de las capacitaciones, etcétera, es parte de la alerta de violencia de género. Pero yo me preguntaría, a lo mejor lo desconozco, si existe otra política pública que esté trabajando de emergencia, o sea, de superemergencia para combatir la violencia. Eso por un lado, lo que tiene que hacer el gobierno en el tema de las políticas públicas, del tema del presupuesto. Y algo que coincido también totalmente es que muchas posiciones que están en este momento donde se está trabajando a favor de las mujeres, llegan personas que no tienen los conocimientos, ya no tenemos tiempo de aprender. Eso es lamentable, o sea, no podemos llegar a aprender como si te pudieras hacer un diplomado, una maestría, un doctorado, ya no da tiempo de aprender. Me queda claro que muchas personas y muchas mujeres llegan con la intención de trabajar, de querer hacer su mayor esfuerzo, pero hay muchas mujeres también con el perfil adecuado. Entonces, me parece que eso también es una responsabilidad de los gobiernos, que al final de cuentas, en este caso el gobernador es quien dice quién va a qué posición. Y otra cosa muy importante es el tema de la Fiscalía de la Mujer, y me queda claro que son aliadas, que tenemos grandes aliadas. La fiscal de la mujer es una gran aliada, Yasmín, la que salió, Fabiola, también es una gran aliada de nosotras. Pero no solamente se trata de que sean aliadas. Yo puedo ir mañana, ser fiscal de la mujer, secretaria de la mujer o cualquier otra gran posición,
en donde sin duda voy a ser una gran aliada y trabajar y dar todo mi esfuerzo y energía a favor de las niñas, las adolescentes y las mujeres de Chiapas. Pero no basta con ser aliada. Necesitamos que un gobernador sea aliado de las mujeres, que todo su gabinete sea aliado de las mujeres y trabajen para combatir la violencia feminicida, y el hecho de que sean aliados y que haya voluntad política es que haya dinero, que haya presupuesto para trabajarlo. Entonces, yo te puedo contar, por ejemplo, en el caso de la Fiscalía, no de este momento, de casos que han ido a denunciar que están sufriendo violencia cuando se supone que la Fiscalía tiene la obligación de cuidar la seguridad de esta mujer. Y les cuento rápido una anécdota, no voy a decir nombres. Hace algún tiempo, una persona llega, hace la denuncia, una mujer que está viviendo una violencia feminicida. Pasa un año o año y medio y la Fiscalía habla a la casa de esta persona para ver cómo está, porque hubo cambio de fiscal y demás, y pues quería ver todas las carpetas. Se encuentra con 5,000 carpetas de investigación de mujeres con violencia, y entonces empiezan a llamar a todas las mujeres, y resulta que cuando habla a su casa le contesta a la mamá y le preguntan que si cómo está su hija, la mamá le dice que su hija había sido asesinada. Entonces, nos está faltando trabajar en ese sentido, pero también me parece que hay una resistencia hoy con el tema de que hemos dejado el espacio privado y nos hemos metido al espacio público. Yo también lo he visto, que hay una resistencia de los hombres, porque hoy somos mujeres, no todas, por supuesto, yo soy una mujer privilegiada y así me siento, porque mi sistema ha sido completamente diferente, pero el hecho de dejar los espacios privados y también ser públicas, hay una gran resistencia de los hombres. También tenemos que trabajar en las nuevas masculinidades, también tenemos que trabajar como sociedad civil, desde la casa, desde la educación. El gobierno tiene que hacer su chamba, pero también nosotras. Entonces, me parece que hay una gran resistencia de los hombres, y esto de qué manera lo transforman en violencia. Porque yo te podría decir por qué, podríamos hacer un estudio y análisis, por qué cada vez hay hombres más violentos. Y me parece, en muy mi objetiva opinión, es que hay una resistencia de los hombres y que hay que trabajar. Quizá en esta generación ya no lo vamos a ver, pero tenemos que seguir trabajando desde las políticas públicas de los gobiernos, tenemos que seguir trabajando desde la sociedad civil para que las futuras generaciones de las mujeres y las niñas no sufran ningún tipo de violencia, y menos los feminicidios, y quizá llegue un día en el que ni siquiera tengamos que hablar de estos temas. Y quiero concluir con lo que dice el Foro Económico Mundial, y no solamente en temas de feminicidio, sino en todos los temas a favor de las mujeres. Y ellos dicen, si todos los estados que están dentro de la ONU, todo este tema, cumplen con las políticas públicas que deben de haber, pues vamos a lograr esto en 120 años. Y con la pandemia se redujo se aumentó 50 años, es decir, en 170 años. Eso sí cumplimos. Esa sería mi participación. Gracias. Ok, les agradezco mucho, especialmente todo el vigor, todo el entusiasmo. Sé que son temas apasionantes, más como mujeres, a todas, y a todes los que nos están escuchando, a todos. Y en este caso tenemos ya el espacio muy pequeño, solo nos quedan 10 minutos, cuando mucho. No sé si vamos a los comentarios o quieren hacer una participación, pero muy pequeña, quizás 2 minutos cada una, o contestamos algunas preguntas puntuales. Espero, por favor, sus comentarios. Sí, estaría bien. Bueno, como ven, compañeras, que si hay preguntas, le respondamos, o alguna reflexión final. Por eso, ya le correspondería a nuestra coordinadora que leernos las preguntas. Y bueno, es escuchar a las compañeras que vayan a responder. Quedo atenta. Ok. ¿Sugerencias? ¿Escuchamos lo que nos dicen el público? Sí, a mí me parece que sí pudiéramos leer los comentarios y una reflexión final, como dice Selene, me parece fabuloso. Perfecto. Sería de 1 minuto por los tiempos. Ok. En general, los comentarios vienen en el sentido de saludos. Nos comenta, por ejemplo, que escucharlas en general es un placer, que en general felicitaciones a todas, porque son autoridad en el ámbito de su competencia.
especialmente en lo que es Chiapas. Hay muchos aplausos para la compañera Selene, trajo porra, y también para la compañera Leti, le reconoce su entusiasmo y su trabajo. En este caso, en general, son saludos a todos. Nos comentan en general que la situación es difícil, creo que todos estamos al tanto de esto, y en este caso, pues esperan mucho de ustedes como mujeres empoderadas y mujeres fuertes, ¿sí? Esperemos en Dios que podamos tener más espacios como estos también, ¿no? También eso se está comentando en el chat. Hay una pregunta en especial que se me hace interesante. Dice, ¿por qué estas acciones de política pública no terminan de garantizar la vida libre de violencia para las mujeres? ¿Alguna de ustedes quiere contestar de manera rápida? Bueno, la pregunta que nos lanzan es, ¿por qué estas acciones de política pública no terminan de garantizar la vida libre de violencia para las mujeres? ¿Alguna de ustedes quiere contestar? Bueno, yo no había querido contestar porque creo que fue una pregunta que con los planteamientos que hicimos, creo que le dimos la respuesta adecuada, ¿no? Es muy complejo y titánico en segundos tratar de responder esta pregunta. Yo creo que se deben a todos los factores, las problemáticas y las violencias que mencionábamos con antelación. Así es, ok, gracias. Una segunda pregunta es, ¿qué son los mecanismos de género? Creo que también quizás ya se encuentre respondido, ¿no? Entonces, vámonos a la reflexión final, por favor. Maestra Leti, por favor. Bueno, pues más que reflexión final, yo sí quisiera decir y dejar por sentado que en estos años de activismo a favor de los derechos humanos de las mujeres, estoy firmemente convencida que mujeres activistas, feministas, defensoras de los derechos humanos en todos los sectores, por supuesto que marcamos una gran diferencia. Así que creo que la academia será feminista o no será, las universidades serán feministas o no serán, las instituciones serán feministas o no serán, y que las calles serán feministas o no serán. Muchas gracias. Bueno, pues agradecer a todas las organizadoras, a nuestra coordinadora Ángeles. Muchas gracias, querida Leti, te refrendo mi cariño siempre. Tú eres una parte muy importante de mi vida y siempre lo reconozco. Te agradezco el trabajo que haces, me parece muy importante siempre. Y bueno, querida Paulina, pues mi amiga, mi compañera también de la red, y me gustaría mucho comentar acerca de esta sensibilización. No nos deshumanicemos. Entiendo que a veces mostrar los feminicidios, cómo ocurren, por qué ocurren, qué pasa, a veces lo que vemos en las noticias deshumaniza a las personas, les quita la sensibilidad, y es algo que no debemos hacer. Debemos sensibilizarnos, concientizarnos acerca de esta problemática, no responsabilizar a las víctimas. Nunca las víctimas van a ser las responsables de esta violencia, y pues continuar unidas, apoyar a las familias, exigir justicia, porque en la medida que tengamos justicia, en esa medida vamos a acabar con la impunidad y por ende con la criminalidad que nos afecta a todas las personas. Entonces, sobre todo a las mujeres. Entonces, pues muchas gracias por el espacio y pues sería todo. Esperamos vernos en el próximo congreso. Sí. Bueno, muchísimas gracias, profundamente agradecida con las organizadoras de este tercer congreso. Creo que es importante nuestras voces, creo que es importante que año con año se puedan realizar. Y bueno, qué decir de Leti y de Selene, que son no solamente compañeras feministas a las que yo admiro. Leti, pues que yo la considero mi maestra y con la que he aprendido muchísimo. Creo que fue de las primeras con las que comencé este camino del feminismo. Y hoy Selene, con la que también hemos trabajado desde la red y con las que
también la admiro y la quiero profundamente, ambas a las dos, ha sido un honor estar con ustedes, que bueno, que llevan mucho más años y que para mí son máster. Creo que tenemos que seguir, Ángeles, gracias también, gracias, de verdad. Tenemos que seguir trabajando desde nuestros espacios, desde nuestras trincheras, sí, como activistas, como feministas, pero también desde lo colectivo, ¿no? Ya decía yo hace un momento, me parece que tenemos que seguir pugnando desde un espacio público como funcionaria, legisladora, etcétera, pero también desde las organizaciones civiles. Me parece que podemos complementarnos, trabajar en conjunto. Y ya lo decía Leti, ¿no? O sea, Chiapas será feminista o no será. Me parece que también es importante tomar las calles. Ha sido, y lo hemos visto, a punta de conferencia de prensa, a punta de manifestaciones, hemos logrado cosas, pero no es el caso, ¿no? Me parece que lo que queremos es que un día todo se dé por naturaleza y que, bueno, que incluso no tengamos que hablar de estos temas, pero mientras pase eso, desde Leti como subsecretaria, desde Selene como parte de la red, como activista, y todas tenemos que trabajar en conjunto para lograrlo, ¿no? No quiero romantizar este tema, pero es importante incidir y que más mujeres se sumen a la causa y que hombres también hayan aliados y que, bueno, combatir la violencia feminicida y todos los tipos de violencia, ¿no? Todos los días vemos y acompañamos y estamos enterándonos de que todo lo que está sucediendo es terrible, nos duele. A mí me duele que más mujeres, no solamente en el tema de los feminicidios, que es la peor de las violencias, sino que una mujer sea violada por su padre, por su abuelo, que una mujer sea golpeada, que una mujer sea violentada políticamente, discriminada, etcétera, etcétera. A mí me duele. Y me parece que si una persona no se puede sensibilizar ante esto, lo que estamos viviendo las mujeres y las niñas en Chiapas y en México, pues entonces yo no sé qué es lo que estamos esperando. Por eso nosotras y muchas más compañeras tenemos que incidir y seguir en la lucha. Eso es lo que nos queda, luchar, y si tenemos que quebrar cristales, si tenemos que quemar, pues lo vamos a hacer, sin duda. Gracias. Ok, muchísimas gracias. De veras ha sido una experiencia enriquecedora el escucharlas, el entender su posición, cómo ven esta situación que estamos viviendo las mujeres, y realmente ha sido un placer. Les agradezco su tiempo, su entusiasmo, las facilidades que me brindaron como moderadora de esta mesa, y obviamente invito a los compañeros que nos están escuchando, a las compañeras que nos están escuchando, que por favor nos sigan acompañando en las siguientes mesas. Hay mucho todavía que escuchar. A ustedes también les hago la misma y cordial invitación. Todavía nos quedan muchos días de este congreso. Es un esfuerzo enorme, es un esfuerzo de mujeres para mujeres principalmente, pero también para todas aquellas personas que tengan esta sensación de tenemos que cambiar para hacer un mundo mejor, creo. Entonces, muchas gracias, especialmente al público que amablemente nos ha seguido hasta este momento, y cerramos entonces esta mesa. Les agradezco infinitamente. Gracias a todo el público que nos escuchó. Bye.